lo primero que uno se enfrenta es al contexto y el desafío estratégico, ¿no es cierto? Y por ahí el panel de jurados expertos del EFI de Estados Unidos tienen esta frase que dice, el desafío estratégico es el pegamento que le da forma a todos los otros elementos del caso, ¿ya? Así como el dato rosa. Pero, ¿cómo, si tenemos que fabricar tips, así rápido, aquí entre todos, dejo abierta la pregunta, ¿cómo construimos un buen contexto? ¿Qué cosas habría que aconsejar? Contexto desafío. Oye, lo que a mí me funciona, lo que a mí me ha funcionado o no ha funcionado, tiene que ver con tener súper claro el identificar el problema, identificarlo súper claro y sobre todo darle escala y drama, ¿ya? El drama es súper importante porque en la medida en que el problema es mayor, la solución que yo encontré o que encontró la marca es mejor, ¿verdad? Entonces yo creo que hay algo súper importante, el de identificar el problema y darle escala y drama. Eso no ha funcionado. Y con respecto a lo que decía José Miguel, ¿no? Nosotros también creemos que los datos se tienen que humanizar, porque si no uno al final no sabe si funciona o no. Es distinto hablar de un número que decir, no sé, pues, volvimos a crecer después de 2 años de caída. Existe un 1%, que es re poco, pero funciona. O sabéis que alcanzamos la meta de 12 meses en 4 meses, etc. Entonces, yo creo que esto, de nuevo, es mucho la historia que uno cuenta y presentar bien la evidencia. Eso es lo que como creemos nosotros. Okay. La estructura de eso es escalar el problema, ¿no? Darle drama. Yo ahí también creo que es fundamental entender la dinámica inherente a una categoría, porque piensen que nosotros vemos categorías quizás en las que hemos trabajado o no hemos trabajado, y hay particularidades que hacen que el desafío quizás sea un poco más cuesta arriba, como decía Marcelo, ¿no? Cuando son categorías planas, hay un nivel competitivo muy alto, cuando hay circunstancias que hacen difícil mover variables en una categoría, eso es relevante porque no todos lo sabemos y lo damos por hecho. Y segundo, entendiendo que normalmente esa característica se le busca después un enfoque estratégico distinto al tradicional que podríamos ver, ¿no? Porque hay veces que dice, bueno, típico, en esta categoría, como decían, está el precio, está esta otra variable que es automática, pero cuando ya en el desafío, la estrategia, tú dices, esto como que nunca había visto esta combinación de categoría, planteamiento estratégico, te abre a estar más receptivo a lo que viene. Súper. ¿Alguna otra idea? ¿O pasamos? Espérate, yo quería comentar solamente una cosa que no ha atacado, o sea, nos tocó en otros How to Win antes, y tenía que ver con ubicar o darle contexto al jurado como jurado respecto al caso y su categoría, que creo que es súper importante. Entonces quería preguntarle incluso a ustedes como experiencia de jurado, porque hay veces que en el contexto termina el relato con un desafío que puede ser como, mire, queríamos dar vuelta a esto con un tanto por ciento de X, y el jurado puede decir, tanto por ciento es nada, o tanto por ciento es mucho, es súper desafiante. Y la única forma de alinear al jurado tenía que ver con cómo lo contextualizo a él, cómo le doy un bench, cómo le doy una referencia. ¿Cómo recomiendan ustedes eso respecto a la escritura de los casos? Para alinear al jurado y eso, y hacerlo sensible a ese desafío. Justamente eso tiene que ver con la parte que venía justo, que es como, ¿cómo hacemos ver que nuestros objetivos y luego los resultados, que generalmente uno los contrasta en la jura, están bien planteados y los van a valorar tanto como los valoro yo puerta adentro en la agencia? O sea, yo tengo un punto que es bien simple, ¿eh? Que uno primero tiene que entender contra quién se está enfrentando en las batallas que uno da. Y el jurado EFI son personas que trabajan en marketing, son personas que tienen un grado de conocimiento de industrias relativamente alto, entonces también hay que tener ojo en cómo uno plantea la situación. Para mí contexto y objetivos son, no sé si los más importantes, pero son las cosas que deberían estar más unidas, porque generalmente, de nuevo, uno cuando está trabajando dentro de una marca o dentro de una agencia, uno se autoplantea los objetivos porque son los que venían en el brief, cuando se hace un buen brief, partiendo de esa base. Pero son los que venían en el brief. Pero el contexto, uno tiene que entender que el contexto viene desde la marca, viene desde la industria en la que está inmersa la marca, y viene desde el contexto que está pasando en la sociedad. O sea, hay contextos que están hoy día cambiando porque en el diario salen noticias todos los días. Hay contextos que están cambiando porque nosotros vemos comentarios, noticias en redes sociales que cambian el contexto. Entonces, lo primero es que cuando uno escribe el contexto, bajo mi punto de vista, tiene que ver cuál es la dinámica o cuál es la línea conductual o la línea temática del contexto general que mejor linkea con la industria en la cual está inmersa mi caso.
Entonces, entender que el mismo contexto puede tener múltiples bajadas en función de múltiples industrias. Y después, dado el contexto que yo planteé, el hacer que los desafíos o los objetivos que yo me puse para el caso conversen con ese contexto, porque yo puedo tener como desafío hacer que mi marca crezca, como decía Marcelo, al triple de la velocidad, en vez de 12 meses, 4 meses y lograr un objetivo comercial. Pero yo tengo que explicar que ese desafío tiene un mérito en sí mismo con respecto al contexto que yo expliqué. ¿Cachai? Y eso es lo importante. Hay muchas veces que nosotros llegamos y nos equivocamos y planteamos el contexto como, bueno, Chile vive una situación de pandemia que nos ha mantenido encerrados en nuestras casas. Y después el objetivo es, y quería crecer 4 veces la venta de mi producto. Pucha, no, po, ¿cachai? Entonces yo lo que debería hacer es dar la segunda pasada, es decir, este contexto de pandemia que todos los chilenos vivimos ha llevado a que la categoría en la cual yo vivo quede en segundo o tercer lugar con respecto a otras categorías que lograron más valor. Pese a eso, mi objetivo es tratar de no perder participación de mercado o tratar de ganar algunos puntos, acelerar el consumo. Y ese link es súper importante para el storytelling que decía Marcelo el caso. Porque muchas veces esos dos capítulos quedan separados y lamentablemente cuando yo me desengancho de un texto en la primera página, es súper peludo volver a recuperar el interés en la tercera, cuarta, quinta hoja del caso. Entonces también hay que pensarlo así, bajo mi punto de vista. Sí. Oye, para complementar, hay otro dato que también ayudan, ¿no? Porque es el contexto, uno lo empieza a ver como lo que está pasando ahora en el lugar de lanzamiento, pero también de contexto uno puede ocupar contexto geográfico, ¿verdad? O de tiempo, el año pasado hicimos esto, hace 2 años hicimos esto y no funcionó, o contexto de la competencia, ¿no? Creo, no solamente hay que quedárselo en la pandemia, en el estallido social, el contexto también es interno, es de la competencia, es geográfico, insisto, de tiempo, etcétera, que también ayuda, ¿no? Como para dramatizar el problema. De acuerdo.